Hola, bienvenida a esta lectura conjunta de la selección de Quieracas. Primero que nada me gustaría presentarme. Yo soy Wanda y soy lectora. Yo leo desde siempre y todo el mundo que me conoce seguramente te dirá que eso es verdad. En esta ocasión yo estoy haciendo unos videos que llamo lectura conjunta, en los cuales digo leemos de juntos porque al final el hecho de que tú me escuches, que estés prestando atención a la historia, que esta historia te lleve a pensar más allá de lo que tú sabes y lo que tú tienes a tu alcance, te involucra en un nivel más allá que solo un escucha. Entonces por eso digo que leemos juntos. En esta ocasión ya es el capítulo 17 de este libro. A mí me está gustando mucho. Espero que a ti también te esté gustando mucho. El libro es La selección de Kiera Cass y por desgracia no lo tengo aquí en físico. Sin embargo, los libros no solo existen en un formato, existen en muchos formatos. En esta ocasión el formato que yo he estado utilizando es el de la versión electrónica eh, de la misma autora y todo, para así porque llegaba un punto en el cual mi librero ya no tenía capacidad para más libros. De hecho, la mayoría de mis libros actualmente están en una caja debajo de mi cama, esperando que yo tenga espacio suficiente para poderlos exhibir como me gustaría. Entonces, ya sabes, y si no lo sabes te lo repito, ponte cómodo, súbele el volumen, compártelo con alguien y empezamos con el capítulo 17 de la selección de Quieracas. Bienvenido, Rebe, muchas gracias a ti. Empezamos. Capítulo 17. ¿Quién fue el presidente de Estados Unidos durante la Tercera Guerra Mundial? Preguntó Silvia. Esa no me la sabía, y aparté la mirada, esperando que no me señalara. Afortunadamente, Amy levantó la mano y respondió. El presidente Wallis. Estábamos de nuevo en el gran salón, empezando la semana con una clase de historia. Bueno, era más bien un examen. Esa era una de las materias en las que siempre daba la impresión de que los conocimientos que tenía la gente eran muy variados, en cuanto a la cantidad de datos y a la veracidad de la información. Mamá siempre nos había enseñado historia, ella misma, de viva voz. Teníamos libros y fichas para aprender lenguas y matemáticas, pero en lo referente a historia que componía nuestro pasado, había muy poco de lo que pudiera estar segura al 100%. Correcto, el presidente Wallis era el presidente antes de la invasión china y siguió dirigiendo Estados Unidos durante la guerra, confirmó Silvia. Me repetí el nombre. Wallis, Wallis, Wallis. Quería memorizarlo, para contárselo a mí y a Gerard cuando volviera a casa, pero estábamos aprendiendo tanto que era difícil recordarlo todo. ¿Cuál fue el motivo de la invasión? ¿Celeste? Celeste sonrió. El dinero. Estados Unidos les había dado un montón de dinero que no podían pagar. Excelente, Celeste, respondió Silvia con una sonrisa de aprobación. ¿Cómo hacía Celeste para engatusar a todo el mundo? Era irritante. Cuando Estados Unidos se vio incapaz de pagar la enorme deuda, los chinos lanzaron la invasión. Por desgracia para ellos, así no recuperaron el dinero, ya que Estados Unidos estaba en la bancarrota. Eso sí, consiguieron mano de obra americana. Y cuando invadieron Estados Unidos, ¿qué nombre le pusieron los chinos a este país? Levanté la mano, pero no fui la única. Jenna, Estados Americanos de China. Sí, los Estados Americanos de China conservaron la misma imagen, pero no era más que una fachada. Los chinos tiraban los hilos, haciendo valer su influencia en los grandes actos políticos y condicionando la aprobación de la ley en su favor. Silvia pasó por entre los pupitres a paso lento. Me sentía como un ratón, a la vista de un halcón que va trazando círculos más y más cerca. Eché un vistazo por la sala. Unas cuantas chicas parecían confundidas. Yo pensaba que aquello, en particular, la sabían todos. ¿Alguien más tiene algo que añadir?, preguntó Silvia. La invasión china hizo que varios países, en particular Europa, se alinearan y establecieran alianzas. Reaccionó Bariel. Sí, respondió Silvia.
No obstante, los estados americanos de China no tenían tantos amigos en aquella época. Habían tardado 5 años en reagruparse y aquello ya había sido suficiente trabajo. No había tenido ocasión de establecer alianzas, explicó. Puso cara de agotamiento para expresar la dureza de aquel proceso. Los EAC pensaban devolver el golpe a China, pero entonces se encontraron con que tenían que afrontar otra invasión. ¿Qué país intentó ocupar los EAC entonces? Esta vez se levantaron muchas manos. Rusia, respondió alguien, sin esperar a que le dieran la palabra. Silvia se giró en busca de la infractora, pero no pudo localizarla de frente. Correcto, dijo algo molesta. Rusia intentó expandirse en ambas direcciones y fracasó miserablemente por su falta de éxito. Dio a los EAC la ocasión de contraatacar. ¿Cómo? Chris levantó la mano y respondió. Toda Norteamérica se unió para combatir contra Rusia, ya que parecía evidente que tenían los ojos puestos más allá de los EAC, y combatir contra Rusia resultaba más fácil, ya que China también los estaba atacando por intentar invadir su territorio. Silvia sonrió, orgullosa. Bien, ¿y quién encabezó el ataque contra Rusia? Todas las voces se unieron a una respuesta. Gregory y Lea. Algunas de las chicas incluso aplaudieron. Silvia asintió. Y aquello llevó a la fundación del país. Los aliados que componían los EAC hicieron un frente común y la reputación de Estados Unidos estaba tan dañada que nadie quería volver a adoptar ese nombre. Así que se formó una nueva nación bajo el liderazgo de Gregory y Lea y adoptó su nombre. Él salvó este país. Emika levantó la mano. Silvia le dio la palabra. En cierto modo, somos un poco como él. Quiero decir, que tenemos ocasión de servir a nuestro país. Él era un simple ciudadano que donó su dinero y sus conocimientos. Y lo cambió todo, dijo efusiva. Ese es un bonito planteamiento, concedió Silvia. Y al igual que él, una de vosotras alcanzará la realeza. En el caso de Gregory Lea, se convirtió en rey, por matrimonio con una familia real. Y en el vuestro será por matrimonio con esta. Silvia se había dejado de llevar por la emoción, de modo que, cuando Tuesday levantó la mano, tardó un momento en darse cuenta. ¿Por qué no nos dan todo esto en un libro, para que podamos estudiarlo? Dijo, dejando entrever un leve rastro de irritación. Silvia sacudió la cabeza. Queridas niñas, la historia no es algo que debáis estudiar, es algo que simplemente deberíais saber. Y que evidentemente no sabemos, me susurró Marley, girándose hacia mí. Se sonrió ante su propia broma, y luego volvió a prestar atención a Silvia. Me quedé pensando en aquello, en que todas sabíamos cosas diferentes, o que teníamos que hacer cábala sobre la verdad. ¿Por qué no nos darían libros de historia? Recordé, una vez, años atrás, cuando entré en la habitación de mis padres, porque mamá me había dicho que podía elegir lo que quería para leer para mi clase de lengua. Mientras contemplaba mis opciones, descubrí un libro grueso y raído en un rincón y lo cogí. Trataba sobre la historia de los Estados Unidos. Papá entró unos minutos más tarde. Vio que estaba leyendo y me dijo que le parecía bien, siempre y cuando no se lo contara a nadie. Cuando él me pedía que mantuviera un secreto, yo lo hacía sin preguntar, y me encantó curiosar por todas aquellas páginas. Bueno, las que aún estaban legibles. Muchas estaban arrancadas, y parecía como si hubieran quemado el lomo del libro. Pero fue allí donde vi una imagen de la antigua Casa Blanca, y me enteré de cómo solían ser las vacaciones. Nunca pensé en cuestionar la verdad oficial sobre las cosas hasta que me las encontré de frente. ¿Por qué permitía el rey que no paráramos de elucubrar? Las luces se apagaron de nuevo, dejando a la vista a Maxon y a Natalie, que lucían una gran sonrisa. Natalie, baja un poquito la barbilla, por favor. Así. El fotógrafo tomó una instantánea, con la que llenó de luz la sala. Creo que ya basta. ¿Quién va ahora? Apareció Celeste por un lado, con un grupo de doncellas revoloteando a su alrededor, y el fotógrafo
volvió al ataque. Natalie, que aún estaba junto a Maxon, dijo algo y echó el pie atrás en un gesto pícaro. Él respondió en voz baja, y ella se alejó conteniendo una risita. El día anterior, tras la clase de historia, ya nos habían dicho que aquella sesión fotográfica no era más que para entretener al público, pero no podía evitar pensar que tendría cierta importancia. Alguien había escrito un editorial en una revista sobre el aspecto que debía tener una princesa. No había leído el artículo personalmente, pero Emika y algunas otras sí lo habían hecho. Según decía, hablaba de que Maxon necesitaba una chica que tuviera un aspecto regio y que diera bien con él cuando las fotografiaran juntos, alguien que quedara bien en un sello. Y ahí estábamos nosotras, en fila, ataviadas con vestidos idénticos, de color crema, con mangas cortas sobre los hombros y cintura baja, con una gran banda roja sobre el hombro, tomándonos fotos con Maxon. Las fotos se imprimirían en la misma revista, y el personal de la publicación haría su elección. Todo aquello me resultaba incómodo. Era justo lo que me había molestado más desde el principio, que Maxon no buscara más que una cara bonita. Ahora que lo conocía, estaba segura de que era el caso, pero me daba rabia que hubiera gente que pensaba que él era así. Suspiré. Algunas de las chicas caminaban arriba y abajo, picoteando algún tentempié y charlando, pero la mayoría de nosotras estábamos de pie por el perímetro del estudio montando en un gran salón. Una enorme cortina dorada, que me recordaba las telas que usaba mi papá para proteger el suelo cuando pintaba, colgaba de una pared y se extendía por el suelo. En un lado había un pequeño sofá, en el otro una columna. En el centro se veía el escudo de Ilea, que le daba a todo el tinglado un aire patriótico. Nosotras íbamos mirando cómo pasaban las seleccionadas para que las fotografiaran, y entre las que esperaban se oían susurros de lo que les gustaba o lo que no, o de sus planes personales. Celeste se acercó a Maxon con un brillo en los ojos, y él le sonrió. En el momento en que llegó a su altura, situó sus labios junto al oído de él, y le susurró algo. No sé qué sería, pero Maxon echó la cabeza atrás, soltó una carcajada y asintió, aceptando así su pequeño secreto. Resultaba raro verlos así. ¿Cómo podía ser que alguien que se llevaba tan bien conmigo se llevara bien también con alguien como ella? Muy bien, señorita, gírese hacia la cámara y sonría, por favor, dijo el fotógrafo. Celeste obedeció al instante. Se volvió hacia Maxon y apoyó una mano en su pecho, inclinó la cabeza un poco y mostró una sonrisa bien ensayada. Parecía saber cómo sacar el máximo partido a las luces y al set, e iba variando la posición de Maxon unos centímetros aquí y allá, o insistía en que cambiaran de pose, mientras otras se tomaban su tiempo e intentaban simplemente alargar el momento para estar más con Maxon. En particular, las que aún habían quedado con él en privado. Celeste parecía querer demostrar su dominio de la situación. Cuando acabó, el fotógrafo llamó a la siguiente. Yo estaba tan absorta, viendo cómo Celeste recorrió el brazo de Maxon con la punta de los dedos al marcharse, que una de las doncellas tuvo que recordarme que era mi turno. Sacudí un poco la cabeza y me centré en la tarea que tenía por delante. Recogí el vestido con las manos y me acerqué a Maxon. Apartó la mirada de Celeste y me miró. Y quizá fueron imaginaciones mías, pero me pareció que se le iluminaba un poco la cara. Hola, querida, dijo con su voz cantarina. No empieces, le advertí, pero él se limitó a chascar la lengua y extendió las manos. Espera un momento, tienes la banda torcida. No es de extrañar. Aquella cosa pesaba tanto que sentía que se me movía a cada paso que daba. Creo que ya está, dijo él, bromeando. A ti, por tu parte, podrá colgarte con las lámparas de araña, contraataqué, señalando la ristra de relucientes medallas que llevaba en el pecho. Su uniforme, que recordaba al de los guardias, solo que mucho más elegante, también tenía unas cosas doradas en los hombros, y llevaba una espada colgada del cinto.
Era excesivo. Miren a la cámara, por favor, advirtió el fotógrafo. Levanté la vista y vi no solo sus ojos, sino también el rostro de las chicas que nos miraban, y me puse de los nervios. Me saqué el sudor de las manos en el vestido y resoplé. No te pongas nerviosa, susurró Maxon. No me gusta que me mire todo el mundo. Él tiró de mí y me rodeó la cintura con la mano. Quise dar un paso atrás, pero el brazo de Maxon me retuvo con fuerza. Tú, mírame como si no pudiera resistirte a mis encantos, dijo, poniendo morritos y forzando una mueca, lo cual hizo que se me escapara la risa. La cámara disparó justo en aquel momento y nos pilló a los dos riéndonos. ¿Lo ves?, dijo Maxon. No es para tanto. Supongo, contesté. Seguí tensa unos minutos mientras el fotógrafo nos daba instrucciones y Maxon iba pasando de una postura a otra, soltándome un poco o girándome, situándome mi espalda contra su pecho. Excelente, intervino el fotógrafo. ¿Podemos hacer unas más en el sofá? Me sentí mejor ahora que ya quedaba poco. Tomé asiento junto a Maxon, con la mejor postura que pude adoptar. De vez en cuando, él me hacía cosquillas, haciéndome sonreír hasta casi provocarme la risa. Yo esperaba que el fotógrafo disparara justo en el momento previo a mis ataques de risa, o todo aquello sería un desastre. Por el rabillo del ojo, vi una mano que se agitaba, y un momento más tarde, Maxon también se giró. Era un hombre vestido de traje, que evidentemente necesitaba hablar con el príncipe. Maxon asintió, pero el tipo dudó, mirándole a él y luego a mí, como si cuestionara mi presencia. No pasa nada, dijo Maxon, y el hombre se acercó y se arrodilló ante él. Ataque rebelde en Midstone, Alteza, informó. Maxon suspiró y dejó caer la cabeza en un gesto de preocupación. Han quemado hectáreas de cosechas y han matado a una docena de personas. ¿En qué parte de Midstone? En el oeste, señor, cerca de la frontera. Maxon asintió lentamente y se quedó pensando como si estuviera juntando aquella información a otras que ya tenía en su cabeza. ¿Qué dice mi padre? En realidad, Alteza, quiere saber qué piensa usted. Maxon se mostró sorprendido por un instante. Sitúan las tropas al sureste de Sota y por todo Tamins. No las lleven más al sur, hasta Midstone. No valdrá de nada. Veamos si podemos interceptarlos. El hombre se puso en pie e hizo una reverencia. Excelente, señor. Y tan rápido como había aparecido, desapareció. Yo sabía que, supuestamente, debíamos volver a las fotos, pero Maxon ya no parecía tan interesado. ¿Estás bien?, le pregunté. Él asintió, apagado. Sí, es por toda esa gente. Quizá deberíamos dejarlo, sugerí. Él sacudió la cabeza, irguió el cuerpo y sonrió, apoyando su mano sobre la mía. Una cosa que debes aprender en esta profesión es aparecer tranquilo cuando no lo estás. Sonríe, América, por favor. Levanté la cabeza y sonreí tímidamente a la cámara mientras el fotógrafo iba haciendo su trabajo. Cuando tomaba aquellas últimas instantáneas, Maxon me apretó la mano y yo apreté la suya. En aquel momento sentí que había una conexión entre nosotros, algo profundo y verdadero. Muchas gracias. La siguiente, por favor, dijo el fotógrafo. Nos pusimos en pie y me cogió la mano. Por favor, no digas nada. Es imprescindible que seas discreta. Por supuesto. El sonido de un par de tacones acercándose me recordó que no estábamos a solas, pero me había gustado quedarme. Él me apretó la mano por última vez y me soltó. Y mientras me alejaba, me planteé varias cosas. Resultaba agradable que Maxon confiara en mí lo suficiente como para compartir conmigo su secreto, y por un momento me había sentido como si estuviéramos solos. Luego pensé en los rebeldes, y en cómo solía hablar el rey de su traición, pero me había comprometido a no decirle nada a nadie. No tenía mucho sentido. Janelle, querida, dijo Maxon al acercarse a la siguiente. Sonreí para mis adentros al oír aquel sonido tan
tan manido. Maxon bajó la voz, pero yo seguía oyéndolo. Antes de que se me olvide, ¿estás libre esta tarde? Sentí una especie de nudo en el estómago. Supuse que aún sería el efecto de los nervios. Debe de haber hecho algo terrible, insistió Amy. No es eso lo que dijo ella, rebatió Chris. Tuesday tiró a Chris del brazo. ¿Qué es lo que dijo? Janelle había sido expulsada. Comprender por qué había sido eliminada era crucial para nosotras, porque había sido la primera expulsión que se había producido de forma individual y sin haber roto ninguna regla. No había sucedido debido a una primera impresión, ni había sido un abandono a causa del miedo. Había hecho algo mal, y todas queríamos saber de qué se trataba. Chris, que ocupaba la habitación justo enfrente de la de Janelle, la había visto entrar. Era la única persona que le había hablado antes de marcharse. Suspiró y volvió a contar la historia por tercera vez. Maxon y ella habían salido de casa, pero eso ya lo sabéis, dijo, agitando la mano como si intentara aclararse las ideas. La cita de Janelle era Vox Populi. Tras la sesión de fotos del día anterior, se lo había estado contando a todo el mundo que la quisiera escuchar. Era una segunda cita con Maxon. Es la única que ha salido 2 veces con él, señaló Bariel. No, no lo es, murmuré. Unas cuantas cabezas se giraron hacia mí. Pero es que era cierto. Pero, bueno, Janelle era la única chica que había salido 2 veces con Maxon, sin contarme a mí. Aunque no es que yo contara, claro. Cuando volvió, estaba llorando, prosiguió Chris. Le pregunté qué le pasaba, y me respondió que se iba, que Maxon le había dicho que se fuera. La abracé, porque la vi muy abatida, y le pregunté qué había sucedido. Me dijo que no me lo podía contar. No lo entendí. ¿Sería que no podemos hablar de los motivos de nuestra expulsión? Eso no estaba en las normas, ¿no? Preguntó Tuesday. A mí nadie me dijo nada de eso, respondió Amy, y muchas otras sacudieron la cabeza, confirmándolo. Pero, ¿qué te dijo? Insistió Celeste. Chris suspiró de nuevo. Dijo que me valía ir con cuidado con lo que decía. Luego se echó atrás y cerró la puerta de un portazo. Se hizo un silencio generalizado, mientras todas pensábamos. Debe de haberle insultado, intervino Elaina. Bueno, si ese es el motivo por el que se fue, no es justo, puesto que Maxon ya dijo que alguna de las que estábamos aquí le insultó la primera vez que se vieron, protestó Celeste. Todas empezaron a mirar alrededor, intentando descubrir a la culpable, quizá para hacer que también me expulsara. Eché una mirada nerviosa a Marley y ella reaccionó de inmediato. ¿No diría algo sobre el país, de política o algo así? Bariel chasqueó la lengua. Por favor, tendría que ser muy aburrida la cita para que se pusiera a hablar de política. ¿Es que alguna de vosotras ha hablado con Maxon sobre algo que tenga que ver con el gobierno del país? Nadie respondió. Claro que no, confirmó Bariel. Maxon no busca a un colega de trabajo, busca a una esposa. ¿No crees que lo estás infravalorando?, objetó Chris. ¿No crees que quizá Maxon pueda querer a alguien con ideas y opiniones propias? Celeste echó la cabeza atrás y se rió. Maxon puede gobernar el país solito perfectamente. Ha sido educado para hacerlo. Además, tiene montones de personas a su alrededor para ayudarle a tomar decisiones. ¿Por qué iba a querer a alguien más que le dijera qué hacer? Yo, en tu lugar, aprendería a mantener la boca cerrada, a menos hasta que te cases con él. Bariel unió filas con Celeste, lo cual no ocurrirá. Exactamente, ratificó Celeste con una sonrisa. ¿Por qué iba a fijarse Maxon en una 3 paranoica cuando puede escoger a una 2? Exclamó Tuesday. A Maxon no le importan los números. Claro que sí, replicó Celeste, con un tono que bien podría haber usado con una niña pequeña. ¿Por qué te crees que todas las que estaban por debajo del 4 han sido eliminadas? Yo sigo aquí, dije, levantando la mano.
Así que si te crees que sabes cómo funciona esto, vas muy equivocada. Oh, es la chica que nunca sabe cuándo callarse, me rebatió Celeste, fingiendo divertirse. Apreté el puño, intentando decidir si valía la pena atizarle. ¿Sería parte de su plan? Pero antes de que tuviera ocasión de moverme, la puerta se abrió y apareció Silvia. «Correo, señoritas», anunció, y la atención desapareció de la sala. Todas nos quedamos inmóviles, deseosas de echar la mano a las cartas que traía consigo. Llevábamos en el palacio casi 2 semanas, y salvo por las noticias que habíamos tenido de nuestras familias el segundo día, era nuestro primer contacto real con nuestras casas. «Veamos», dijo Silvia, echando un vistazo a los montones de cartas, completamente ajena al conato de discusión que había tenido lugar apenas unos segundos antes. Lady Tiny llamó, buscando con la vista por la sala. Tiny levantó la mano y se adelantó. Lady Elizabeth, Lady América. Prácticamente corrí hacia ella y le arranqué la carta de las manos. Estaba ansiosa por tener noticias de mi familia. En cuanto la tuve en mi poder, me retiré a un rincón para estar un momento a solas. Querida América, espero con impaciencia que llegue el viernes. No puedo creerme que vayas a hablar con Gabriel Fadage. ¡Qué suerte tienes! Yo, desde luego, no me sentía afortunada. Al día siguiente, Gabriel nos iba a bombardear a preguntas, y no tenía ni idea de qué podía preguntarnos. Estaba segura de que quedaría como una idiota. Nos gustará mucho volver a oír tu voz. Echo de menos oírte cantando por casa. Mamá no lo hace, y desde que tú te has ido aquí, reina el silencio. ¿Me mandarás un saludo por televisión? ¿Cómo va la competición? ¿Tienes muchas amigas? ¿Has hablado con alguna de las chicas que se han marchado? Mamá ahora no puede decir que tampoco pasa nada si pierdes. La mitad de las chicas que han vuelto a casa ya están prometidas con hijos de alcaldes o de famosos. Dice que seguro habrá alguien que te quiera, si es que Maxon no se decide. Gerard espera que te cases con un jugador de baloncesto, y no con un aburrido príncipe. Pero a mí no me importa lo que digan los demás. Maxon es guapísimo. ¿Ya le has besado? ¿Besarle? Acabamos de conocernos, y Maxon tampoco tenía ningún motivo para besarme. Estoy segura de que besa mejor que nadie en el mundo. Yo creo que, si eres príncipe, tienes que besar de maravilla. Tengo muchas cosas más que contarte, pero mamá quiere que me ponga a pintar. Escribe una carta de verdad en cuanto puedas. Una bien larga, con muchos detalles. Te quiero. Todos te queremos. May. Así que las chicas eliminadas iban cayendo en manos de tipos ricos. No había pensado que ser la descartada de un futuro rey te pudiera convertir en un artículo de valor. Recorrí la sala, pensando en las palabras de May. Quería saber qué estaba pasando. Me pregunté qué era lo que había sucedido exactamente con Janelle y sentí curiosidad por saber si Maxon tenía alguna otra cita aquella noche. Tenía muchas ganas de verle. El cerebro me iba a 100 por hora, intentando buscar un modo de hablar con él. Mientras pensaba, fijé la vista en el papel que sujetaba entre manos. La segunda página de la carta de May estaba casi en blanco. Arranqué un trozo mientras seguía andando sin rumbo fijo. Algunas de las chicas estaban absortas en páginas y más páginas de cartas de sus familias, y otras comentaban las noticias. Tras una vuelta entera, me detuve junto al libro de visitas de la sala de mujeres y cogí la pluma. Un pedazo de papel que llevaba. Garabaté rápidamente una nota. Alteza, me tiro de la oreja, cuando sea. Salí de la sala como si fuera al baño y miré a ambos lados del pasillo. Estaba vacío. Me quedé allí, de pie, esperando hasta que una doncella giró la esquina con una bandeja de té en las manos. Perdone. La llamé en voz baja, con una leve reverencia. Sí, señorita. ¿No irá por casualidad a llevar eso al príncipe? Sí, señorita, dijo ella, sonriendo. ¿Podría llevarle esto de mi parte? Pregunté, entregándole mi nota plegada. Por supuesto, señorita. La cogió y se fue, más sonriente aún que antes. Sin duda, la abriría en cuanto no la viera, pero me sentía segura con aquel lenguaje en claro. Aquellos pasillos eran fascinantes.
Cada uno de ellos tenía más elementos decorativos que toda mi casa. El papel de las paredes, los espejos dorados, los gigantescos jarrones con las flores frescas. Todo era precioso. Las alfombras eran lujosas y estaban inmaculadas. Las ventanas estaban relucientes y los cuadros de las paredes eran encantadores. Vi algunos cuadros de pintores que conocía, Van Gogh, Picasso, pero otros no sabía quiénes eran. Había fotografías de edificios que había visto antes, incluida la legendaria Casa Blanca. Comparado con las fotos y con lo que yo había leído en mi viejo libro de historia, el palacio era infinitamente mayor y más lujoso, pero, aún así, me habría gustado que continuara en pie para verlo. Seguí por el pasillo y llegué hasta un retrato de la familia real. Parecía antiguo. En aquella imagen, Maxon era más bajo que su madre. Ahora, en cambio, era mucho más alto. En el tiempo que llevaba en el palacio, solo los había visto juntos en las cenas y durante la emisión del Ilea Capital Report. ¿Serían muy reservados? A lo mejor no les gustaba tener tantas chicas en casa y lo aguantaban solo porque no les quedaba otro remedio. Yo no sabía qué pensar de aquella familia invisible. ¿América? Al oír el nombre, me giré. Maxon se me acercó a paso ligero por el pasillo. Me sentí como si lo viera por primera vez. Se había quitado la casaca y llevaba la camisa blanca remangada. La corbata, que era azul, la llevaba floja, y el cabello, siempre tan engominado, se le movía un poco con cada movimiento. A diferencia de la imagen de uniforme del día anterior, tenía un aspecto más joven, más real. Me quedé inmóvil. Maxon se acercó y me cogió de las muñecas. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien, respondí. Maxon resopló. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Gracias a Dios, al recibir tu nota he pensado que estarías enferma o que le habría pasado algo a tu familia. Oh no, Maxon, lo siento. Yo sabía que era una tontería. Es solo que no sabía si estarías a la hora de la cena y yo quería verte. Bueno, ¿para qué? Preguntó. Aún me miraba con el ceño fruncido, como si quisiera asegurarse de que no hubiera roto nada. Solo quería verte. Maxon dejó de moverse. Me miró a los ojos, como maravillado. ¿Solo querías verme? Respondió, agradablemente sorprendido. No te sorprendas tanto. Los amigos suelen pasar tiempo juntos, dije, y con el tono de mi voz se sobreentendía el por supuesto. Ah, estás enfadada conmigo porque he estado ocupado toda la semana, ¿no? No pretendía descuidar nuestra amistad, América. Ahora ya volvía a ser el Maxon correcto y diplomático. No estoy enfadada. Solo me estaba explicando. Pareces ocupado. Vuelve a tu trabajo y ya te veré cuando estés libre. Me di cuenta de que aún me tenía cogida por las muñecas. Bueno, ¿te importa si me quedo unos minutos? Arriba están celebrando una reunión sobre presupuestos y detesto estas cosas, dijo. Y sí, y sin esperar respuesta, me arrastró hacia un pequeño y mullido sofá hacia la mitad del pasillo, bajo una ventana, y yo solté una risita al sentarnos. ¿Qué es tan divertido? ¿Tú? Respondí, sonriendo. Es gracioso ver cómo te escaqueas del trabajo. ¿Qué tienen de malo estas reuniones? Oh, América, repuso, mirándome de nuevo a la cara. No paran de dar vueltas a las cosas. A papá se le da bien apaciguar a los asesores, pero es muy duro orientar a cada comisión en una dirección determinada. Mamá siempre le insiste para que dedique más recursos a la educación. Considera que cuanto más educado estés, menos probable será de que te conviertas en un delincuente. Y estoy de acuerdo. Pero papá nunca consigue que se retire financiación de otras áreas que podrían pasar perfectamente con menos presupuesto. Es frustrante. Y yo, desde luego, no mando, así que mi opinión suele pasarse por alto. Maxon apoyó los codos en las rodillas y la cabeza en las manos. Parecía cansado. Ahora comprendía un poco de su mundo, aunque en el fondo resultaba igual de inimaginable que antes. ¿Cómo podía no hacerle caso al futuro soberano? Lo siento, lo bueno es que el futuro tendrás más influencia, dije, frotándole la espalda para intentar darle ánimos.
Ya, siempre me lo digo a mí mismo, pero es frustrante saber que podríamos cambiar las cosas solo con que nos escucharan, se lamentó. Me costaba un poco oír su voz cuando la dirigí hacia la alfombra. Bueno, no te desanimes. Tu madre va por el buen camino, pero la educación por sí sola no arreglará nada. Maxon levantó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó, casi como acusando. Tenía razón. Me acababa de exponer una idea que había estado madurando y yo se la había echado por tierra. Intenté dar marcha atrás. Bueno, en comparación con los elegantes tutores que tiene alguien como tú, el sistema educativo para los 6 y los 7 es terrible. Creo que darles mejores profesores y mejores instalaciones les haría bien, enorme. Pero, ¿y los 8? ¿No es esa casa la responsable de la mayoría de los delitos? Ellos no reciben ninguna educación. Creo que si tuviera la sensación de que se les da alguno, lo que fuera, quizás sería un estímulo para ellos. Además, hice una pausa. No sabía si un chico que lo había tenido todo en la vida podría entender aquello. ¿Alguna vez has pasado hambre, Maxon? No quiero decir que tengas ganas de que llegue la cena. Quiero decir, morirte de hambre. Si no tuvieras nada de comida, ni para tu madre, ni para tu padre, y supieras que si le quitaras algo a alguien que dispone de más comida al día de la que tú tendrías en toda tu vida, y que podrías comer, en fin, ¿qué harías entonces? Si tu familia dependiera de ti, ¿qué no harías por tus seres queridos? Se quedó en silencio un momento. Ya había habido una ocasión, cuando habíamos hablado sobre mis doncellas durante el ataque, en el que habíamos constatado la enorme diferencia que nos separaba. Aquel tema era mucho más polémico, y estaba claro que él quería evitarlo. América, no estoy diciendo que algunos no tengan la vida difícil, pero robar es... Cierra los ojos, Max. ¿Qué? Cierra los ojos. Él frunció el ceño, pero obedeció. Esperaba a que se le relajara el rostro antes de empezar. En algún lugar en este palacio hay una mujer que se convertirá en tu esposa. Vi que le temblaba la boca, esbozando una sonrisa esperanzada. A lo mejor aún no sabe qué cara tiene, pero piensa en las chicas que están en esa sala. Imagínate la que más te quiere de todas. Imagina a tu querida. Tenía las manos apoyadas en el asiento, junto a las mías, y sus dedos rozaron los míos por un segundo. Aparté la mano. Lo siento, murmuró mirándome. Cierra los ojos. Tragó saliva y recuperó la postura. Esa chica, imagina que depende de ti. Necesita que la cuides y que le hagas sentir que la selección ni siquiera tuvo lugar. Que la habrías encontrado aunque te hubieras hallado en medio del país y hubieras tenido que irla a buscar puerta por puerta. Que desde el principio era la persona destinada para ti. La sonrisa esperanzada empezó a transformarse en una expresión seria. Necesita que la cuides y la protejas. Y si llegara un momento en que no hubiera absolutamente nada de comer y ni siquiera pudieras dormir por la noche oyendo el ruido de sus tripas, ¡para! Maxon se puso en pie. Cruzó el pasillo y se quedó allí, de pie, de cara a la pared. Me sentí algo incómoda. No me había imaginado que aquello pudiera contrariarle tanto. Lo siento, susurré. Él asintió, pero siguió mirando la pared. Al cabo de un momento, se giró. Sus ojos buscaron los míos, tristes e inquisitivos. ¿De verdad es así? Preguntó. ¿El qué? Allá afuera. ¿Ocurre? ¿La gente pasa tanta hambre? Maxon, yo... Dime la verdad. Su boca trazaba una línea recta y firme. Sí, ocurre. Conozco a familias en las que los mayores dejan de comer para poder hacerlo a sus hijos o sus hermanos pequeños. Sé de un chico al que azotaron en la plaza del pueblo por robar comida. A veces, cuando estás desesperado, cometes locuras. ¿Un chico? ¿De qué edad? De 9 años. Me estremecí. Aún recordaba las cicatrices sobre la espalda de Jamie. Maxon estiró su propia espalda, como si sintiera el dolor. Tú... Se aclaró la garganta. ¿Alguna vez has estado así?
¿Sí he pasado hambre? Bajé la cabeza, evitando responder. En realidad, no quería hablarle de ello. ¿Hasta qué punto? Maxon, eso solo te hará sentir peor. Probablemente, repuso, con gravedad. Pero hasta ahora no me había dado cuenta de que todo lo que sé, de todo lo que no sé de mi propio país. Por favor. La hemos pasado bastante mal. La mayoría de las veces, cuando tenemos que escoger, nos quedamos con la comida y prescindimos de la electricidad. Recuerdo en especial una vez. Era casi Navidad. Hacía mucho frío, así que teníamos que ponernos un montón de ropa y quedarnos en casa. May no entendía por qué no había regalos. Como norma general, en mi casa nunca sobraba nada. Siempre hay alguien que quiere más. Vi que se ponía pálido. No quería verlo contrariado. Necesitaba darle la vuelta a aquello, hablar de algo positivo. Sé que los cheques que hemos recibido durante las últimas semanas han sido de gran ayuda, y mi familia sabe administrarse muy bien el dinero. Estoy segura de que lo habrán guardado bien para que dure mucho, mucho tiempo. Has hecho muchísimo por nosotros, Maxon. Intenté sonreírle de nuevo, pero su expresión no cambió. Cielo santo, cuando me dijiste que lo que más te interesaba de estar aquí era la comida, no estabas de broma, ¿verdad? Me preguntó él, meneando la cabeza. La verdad, Maxon, últimamente nos hemos defendido bastante bien. Pero no pude acabar la frase. Maxon se acercó y me besó en la frente. Te veré en la cena. Se marchó, arreglándose la corbata mientras caminaba. Y ese fue el final del capítulo 17 de la selección de Kieracas. ¿Qué tal? ¿Pensaban que así era la vida para las castas más bajas de la nación de Ilea? Yo la verdad desde que sí sabía que pues el sistema de castas se dividía un poco, tal vez de manera injusta, y que los que estaban hasta abajo sufrían más. Pero no pensé que fuera tan extremo esa situación para ellos. En fin, muchas gracias Rebe, Edgar, Marco, muchas gracias a ti por estar hasta aquí. Muchas gracias por seguir con esta lectura conjunta. Y recuerda que si tienes alguna duda de vocabulario o de alguna situación que no sea muy clara en cuestión de este libro, no dudes en hacerme llegar tu duda por correo, por mensaje, por comentario. No dudes en hacérmela llegar. Y yo con mucho gusto, en cuanto tenga la respuesta o en cuanto sea el siguiente video, te daré la respuesta o la idea de la respuesta. No olvides que este video lo estoy haciendo también los viernes. Entonces te espero aquí el viernes a las 5 de la tarde para saber qué es lo que hará Maxon en la cena. Yo la verdad me quedo muy intrigada. ¿Y tú? Eso fue todo por el día de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Rizos será tu rincón para leer. Nos vemos. Te tengo una sorpresa el día de mañana. Bye.